Hola amigos de Contexto, aquí tenemos un programa más vía Skype con el arquitecto Santiago Pérez, quien es un especialista en cuestiones ambientales y pues con estudios en diferentes, de maestrías en diferentes grados. Santiago está desde Buenos Aires, Argentina, vía Skype y vamos a hablar en esta ocasión de todo lo que es la matriz energética en América Latina, en Argentina, por supuesto, y bueno, haremos comparaciones con lo que está pasando en la República Dominicana en este momento. América Latina ha pasado de ser en los últimos años exportadora de energía a importadora de energía, o sea que ha tenido una disminución en lo que es la producción de energía. Vamos a ver cómo está América Latina y especialmente Argentina en cuanto a la producción de energías renovables, qué se está haciendo en este sentido y pues cuáles son las reglas, los costos versus las demandas y las facilidades pues de este desarrollo de esta nueva tecnología y los incentivos respecto al costo del petróleo que ahora hemos visto que se ha mantenido a la alza, aunque ha bajado últimamente, pero todo este último año pues hemos tenido altos costos del petróleo. Tenemos a Santiago Pérez vía Skype. Santiago, te saludamos desde aquí, desde la República Dominicana, desde Santo Domingo. ¿Cómo estás? Pero muy bien, gracias Mónica, Julio. Y bueno, una vez más nos encontramos como para poder hablar con estos medios de tecnología que son muy interesantes y bueno, compartirlos con toda la audiencia de ustedes en República Dominicana. Bueno, la verdad es que es un don de la tecnología ahora poder compartir desde lejos Así con es, cualquiera de ustedes, en así este caso es, con Santiago. así es. Indudablemente el tema de la transición energética, que preferiría llamarle así, de una sociedad basada en energías de carbón y que Fósiles. producen fósiles y que producen muchos eh, CO2 y mucha contaminación y muchos gases de efecto invernadero. Aunque América Latina realmente es de los que menos produce en el mundo, a pesar de ser una de las regiones más desarrolladas de los países en vía de desarrollo. Y eso debido a que hay mucha, en la matriz energética en América Latina, hay mucha energía hidroeléctrica. Sí. Hay grandes presas en Argentina, por ejemplo, en Brasil, en Venezuela, en Colombia, en Sudamérica en general y en Centroamérica también. Tenemos grandes presas. Por ejemplo, el caso de Costa Rica, que es un país que prácticamente se autoabastece casi el 100% de sus necesidades energéticas con energía hidráulica. Nosotros, al ser una isla, y a pesar de ser la isla de las Antillas con más montañas, la capacidad de los ríos de almacenar grandes cantidades de agua y, y ponerlas a producir en base a grandes represas es limitada. Algunos analistas hablan de que podríamos llegar entre un 20 y un 30% de la matriz energética en base a energía hidráulica, pero por otro lado tenemos la ventaja de ser uno de los países con más días de sol del mundo Sí, sí. y al estar en el Caribe y tener, a pesar del espacio reducido, mucha costa. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención que lo que es la República Dominicana, no la isla completa, sino la parte dominicana, tiene más kilómetros de costa que Colombia. Wow. Bueno, porque es que somos una Porque nosotros isla irregular estamos incluso. rodeados de agua Sí, por todos lados. sí, sí. Que Entonces, Colombia, que es un territorio enorme. no sé, tenemos a Santiago en línea. Sí, tenemos a Santiago. Santiago, Santiago, Esto, ¿podría pensarse en qué plazo, en una transición energética de las actuales energías o fuentes energéticas de carbono a fuentes energéticas limpias en base
a viento, sol, agua y otros elementos adicionales? Sí, dentro, digamos, como para ponernos en un estado de la cuestión, lo que enmarca la soberanía energética para cualquier país y en términos generales lo que implica la soberanía energética para los países latinoamericanos y del Caribe, es un valor estratégico fundamental, digamos. Tener en cuenta procesos de reconversión es parte de tener en cuenta uno de los ejes fundamentales de cualquier desarrollo estratégico para cualquier país. Esto viene a cuenta de que la matriz energética en Latinoamérica, en Europa fundamentalmente, pero en Latinoamérica está a base del consumo de hidrocarburos. Sí. Cuestión que, a tu pregunta, Julio, lleva necesariamente a una planificación a corto, mediano y largo plazo. Lo que pasa es que ese llevar adelante acciones concretas en función de una planificación a corto, mediano y largo plazo implica que en el corto plazo se vean sustituidos los sistemas energéticos a través de sistemas sustentables a futuro. A mediano plazo, ya estaríamos hablando entre 5 y 15 años, se generen procesos de reconversión necesarios con cambios estructurales en cuanto a la infraestructura, cambios profundos hacia la diversificación de la generación energética. Hecho que sucede a partir de entre los 25 y 30 años de desarrollo, donde va a haber seguramente una inversión en los porcentajes de consumo que hay hoy en día. Para tener una idea del estado, sigo profundizando en cuanto al estado de situación. Medio Oriente, hoy por hoy, tiene casi el 51% de la Reserva Mundial de Petróleo. América Latina y el Caribe tienen el 23% de la Reserva Mundial de Petróleo. Y África, 9%. Es decir, ahí ya tenemos el 83% de las reservas mundiales de petróleo, que si bien se está consumiendo en un ritmo muchísimo mayor, mucho mayor que el esperado, necesariamente el proceso de conversión tiene que ir hacia cómo convertir en el marco de la infraestructura existente. Entonces, ¿cuál es la conversión más cercana en ese sentido que va a aplicar directamente contra el corto y mediano plazo? Es el fortalecimiento de la energía eléctrica, de manera que suceda una reconversión sin demasiado sufrimiento en cuanto al marco habitacional, en cuanto al marco productivo y de consumo que existe en esa matriz energética. Por eso, la importancia, entiendo, y ya quizá lo podemos profundizar a lo largo de la charla, pero la importancia que se tiene que tener en la participación del Estado, fundamentalmente en lo que implica una participación público-privada, porque parte de esa inversión y parte de esa reconversión la debe regular de alguna manera con una muy alta presencia del Estado, que en definitiva termina siendo la representación de los consumidores, de los ciudadanos, que pretenden o que hacen que sea posible esa soberanía energética. Santiago, indudablemente el Estado tiene que tomar una parte muy activa en esta como mediadora, pero quisiera preguntarte antes de continuar, este concepto de soberanía energética es pues lo que necesita el país para ser independiente de cualquier otro recurso externo, o sea que nosotros que hasta ahora no tenemos petróleo, para ser soberanos, tener soberanía energética, tendríamos que tener toda nuestra energía pues de viento, de sol, de cuestiones hidráulicas, que tenemos también ríos importantes, que son los recursos que tenemos. En el caso de un país que tenga petróleo, pues sí se incluye dentro de esa soberanía energética el uso de estos combustibles fósiles. Y por otro lado, pues el costo de hasta qué punto es costeable, es rentable este cambio de la matriz energética a estas energías renovables,
porque el precio del petróleo, cuando vimos que estaba barato, pues se abandonaron un poco estas investigaciones y estas instalaciones de energía renovable, aunque un punto fundamental para todo esto es el medio ambiente, energías limpias que no contaminen. Esto es algo pues que aún tengamos un precio del petróleo barato, se ha seguido trabajando en esto, primero porque es un precio que varía y segundo porque lo que necesitamos son energías limpias. En este concepto de soberanía energética, ¿es así como yo digo o se refiere a solo energías renovables? No, a ver, un poco y un poco. El inmediato, digamos, la situación inmediata requiere soluciones precisas, para lo cual, ante los problemas cotidianos, principalmente dados por los tres factores fundamentales que son seguridad, disponibilidad y sustentabilidad, hay que actuar en forma inmediata, es decir, eso es una situación cotidiana que hace que una sociedad se pueda desarrollar. Ahora, dentro de este proceso de implementación, es cierto que hay muchísima inversión, pero estos tres factores, seguridad, disponibilidad y sustentabilidad, siempre se deben mantener en un equilibrio relativo. ¿Y por qué los tres factores? Porque fundamentalmente los tres conforman un triángulo y como tal, desde lo estrictamente formal, un triángulo es indeformable. Entonces, ante esa situación, el equilibrio aparente dentro de la matriz energética tiene que seguir existiendo. Una matriz energética la componen el sistema de producción y consumo de energía de un país o de una región. De hecho, parte de este proceso de reconversión va a tener mucho que ver con una discusión profunda de la normativa existente en cuanto a exploración y explotación de hidrocarburos en una primera instancia, proyectos, por ejemplo, como lo decía hoy Julio, proyectos de generación de energía hidroeléctrica que se tienen que dar, y más en Sudamérica o en Latinoamérica, donde se pueden aprovechar dentro de una red integrada de energía generadores intermedios con menor potencial de generación, pero al mismo tiempo con menor impacto en el ambiente. No es muy feliz el hecho de que Europa tenga una matriz energética en un 81% donde la generación pasa por gas natural, petróleo y carbón. Y América Latina y el Caribe están en un 70% al mismo tiempo. Es decir, consumimos más petróleo y gas y en un equivalente de un 14% biomasa que preferentemente hidrocarburos. Eso también genera un cierto equilibrio. El desarrollo no es solo desarrollo, el desarrollo debe ser necesariamente contemplado a partir del desarrollo sustentable, es decir, la componente de sustentabilidad es fundamental en este aspecto. No puede haber desarrollo sin sustentabilidad y no se puede hablar de sustentabilidad sin desarrollo. Son necesarios y suficientes los dos conceptos para convertirse en uno solo. Por eso hablamos de valor sistémico de la energía, de consumo sistémico a partir del desarrollo de una sociedad, pero al mismo tiempo tiene que estar muy acompañado de la tecnología. Por eso la reconversión en estos años, en los últimos 10 o 15 años, fue muy cara. Hoy en día está pasando un proceso intermedio donde se ven mucho más cantidad de parques eólicos, pero todavía existe la problemática del costo de producción, el costo de conveniencia de producción y generación. Toda esta ensalada, toda esta mezcla de factores hace que necesariamente volvamos al primer concepto, que es de la planificación estratégica en cuanto a generación y consumo de energía. Y por eso el Estado es básico en esta mediación. Vámonos a la pausa, Santiago, y seguimos hablando pues de este punto de equilibrio para desarrollar energías alternativas, la participación del Estado y pues la influencia de esto en tantas aristas como el medio ambiente, la productividad y la sostenibilidad de todos estos sistemas. Volvemos.
Bien, amigos, regresamos a esta conversación remota a miles de kilómetros y con la magia de la tecnología podemos tenerla en vivo con ustedes, con el arquitecto Santiago Pérez en Buenos Aires. Estamos hablando sobre energía y cambio de matriz energética en América Latina y en sentido general a nivel internacional. Santiago, muchos países están incursionando cada vez más activamente en promover energías renovables. En el caso nuestro de la República Dominicana tenemos una ley y como todas las leyes de incentivo en este país, la única forma en que se le da incentivo a las actividades económicas aquí es a través de exenciones fiscales. Deje de pagar por 20 años e instálese. Entonces hay ya algunos parques eólicos, tenemos como unos 100 o 150 megavatios en parques eólicos, hay otros que están en construcción, tenemos también una planta solar de 30 megavatios. Ahora, mi preocupación es, estos son adornos que se ponen los sistemas de energía, pero que no confían en realidad en la capacidad de estas energías distintas, de energías limpias, distintas a la era del carbón o el carbono, basada en carbón, en petróleo, en gas natural y en nuclear, que no lo mencionaste ahorita, que aunque es bastante limpia, el día que ensucia lo ensucia todo, como pasó en Japón ahora recientemente. Entonces, por un lado es el tema de cómo promover la energía renovable sin necesariamente tener que regalarle o vía precios o vía exenciones fiscales a los promotores de estas energías. He visto algunas experiencias, por ejemplo, de energías en zonas rurales remotas que se hacen a través de paneles solares o de pequeños sistemas eólicos, pero cuando estamos hablando de un país, qué sé yo, como Argentina o como Colombia o como México, pensar en poder llegar en un plazo prudente a un 50% de energía servida a través de estos medios, realmente se va a necesitar mucho. Yo no digo que sea imposible, porque tenemos ahí las experiencias de los países nórdicos, sobre todo de Dinamarca y de Alemania, en el cual creo que en Dinamarca ya la mayor parte de su energía, o sea, más de un 50, mucho más de un 50% proviene de eólica, fundamentalmente eólica. Inclusive tienen parques eólicos offshore, fuera de tierra, en la costa, en el mar. Algo que parece como imposible de concebir, pero hay plataformas petroleras flotando también. No, y hay también solar flotando. Sí, las hay, sí, las hay. Que las vimos en un programa pasado. Sí, sí. Ahora mi pregunta es, para tomar en serio esto, y no ser solamente un adorno, como digo yo, ¿qué deben hacer las sociedades en sentido general y los estados? Y hay otro tema que lo quiero tratar quizás más adelante contigo, y es, aunque en América Latina todavía ya es bastante baja la población sin acceso a energía eléctrica, es todavía importante, sobre todo en algunos países que tienen un nivel de desarrollo muy bajo. El caso del vecino nuestro en la isla, Haití, estaba viendo un documento, ahora mismo lo estaba viendo, de OLADE, que tiene un 75% de su población sin acceso a energía eléctrica. Y ya ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? La deforestación total de nuestro territorio, dicho sea de paso, porque aunque ellos están de su lado, pues nos alcanza, y por eso es que vemos desde un avión toda la parte de Haití totalmente marrón, deforestada, y la de nosotros verde, Sí, claro. pero si no lo peor es que este trabajo de la OLADE, que establece casi 22 millones de latinoamericanos no tienen acceso a energía,
el más importante caso es el de Haití con 7 Sí, millones, sí. pero hay otros 15 que tampoco tienen acceso a la energía. Cómo los estados y las sociedades pueden, diríamos, darles respuesta a este caso, y el caso de extrema gravedad, que es el caso de Haití, en el cual decimos más de la mitad mucho más, casi, Tres cuartas. casi tres Tres cuartas cuartas partes, partes de la no tiene población. acceso a energía eléctrica. Sí. Y todo lo que eso conlleva, señores. Bueno, ¿qué se puede Sí, hacer, Santiago? ¿Qué se está haciendo en el mundo respecto a esto? eh, en este sentido hay que seguir observando que el problema es no depende pura y exclusivamente de ninguna decisión lineal. Acá las decisiones por parte del Estado, por parte de los gobiernos, tiene que ser una decisión multifocal, una decisión en donde el problema es el mismo mirado desde distintos aspectos, desde distintos puntos, desde la producción, desde el desarrollo cotidiano. A ver, sin ir más lejos, el mayor consumo energético en el caso de mi país pasa en el uso residencial. Entonces, hacer partícipe a la sociedad del consumo es hacerla partícipe del problema. ¿Por qué? Porque no solo el problema está solucionado a partir de la generación. Si seguimos generando 1000 megawatts, como por ejemplo tiene Brasil en generación eólica, pero se consumen 1500 megawatts, que es en la zona donde tienen la mayor generación de los parques eólicos, en realidad seguimos estando en déficit, claramente. Esto hace que desde la tecnología se piense con una visión estratégica en nuevas redes inteligentes, nuevas redes que distribuyan consumo e incorporen generación. Esto es un paso muy importante dentro del proceso porque resuelve cuestiones sistémicas fundamentales en el transporte de energía y fundamentalmente en la distribución de energía. Hay regiones, por ejemplo, en Galicia, en Pontevedra, en España, donde estos sistemas inteligentes de transporte ya están pensados a partir de micro o mini generaciones. Eso es parte de un cambio inicial, pero la iniciativa siempre se surge del Estado. Es decir, rediscutir una ley de hidrocarburos, rediscutir una generación y promoción de energías renovables y rediscutir en definitiva la inversión en exploración que tiene que hacer el Estado, es parte del problema. No se puede ligar solamente esta problemática al desarrollo del mercado, porque si no estaríamos solamente simplificando el problema a partir de el consumo y el transporte, pero no estaríamos hablando del conglomerado, del problema general que está dado a partir de una visión sistémica. Generación, transporte, consumo. Si todos somos parte del problema, todos vamos a comprender que el cuidado no pasa solamente por una campaña en donde por diferentes medios se llega a la población en cuiden el agua se va a agotar, o cuiden el gas se va a agotar. En realidad tiene que ser parte de la educación. Por eso digo que es un complejo sistema en donde toda la sociedad tiene que estar inmersa. Pensemos que la capacidad instalada, como les decía recién, la capacidad instalada, Brasil está a la cabeza de la mayoría de sistemas alternativos. En el caso de las hidroeléctricas tienen 80.000 megawatts instalados. En el caso de la eólica tienen 1000 megawatts instalados por parque eólico, digamos. Ese es el piso que se establecieron para la generación de parques eólicos. Y así podemos seguir, digamos. En el caso de biodiesel o biocombustibles tienen 100.000 millones de litros de producción al año. ¿Esto qué significa? Que Brasil estornuda y Latinoamérica puede llegar a estar resfriada, y sí, claramente sí, pero lo que hay que hacer es no bajar la producción o no boicotear, entre comillas, la producción de los países de punta, como también puede ser México en el caso de la producción geotérmica, que está a la cabeza de esa producción, sino que los demás países tienen que empezar a equiparar la condición. Y pensar, mirar
en términos regionales de producción, creo que sería un paso significativamente adelante, un paso muy importante hacia adelante, porque ustedes recién citaban el ejemplo de República Dominicana y Haití. Digamos, si son dos países que comparten la más grande de las Antillas, claramente tendría que ser un problema en donde si coexisten en esa generación, pueden coexistir en ese consumo y de alguna manera solidarizarse en cuanto a la producción de esa energía. Esa es una mirada muy interesante a partir de la cuenca de ríos, a partir de parques eólicos comunes por aceleración de vientos, digamos. Son cuestiones muy interesantes a tener en cuenta, no solo para los países en particular, sino para la región en general. Eso puede ser una variable de cambio muy importante a tener en cuenta. Bueno, la verdad es que en el caso de Haití, la República Dominicana, pues es un poco difícil porque es que hay un poco entendimiento de lo que debería de ser una unión de muchísimos proyectos importantes, como tú bien dices, y en este caso Haití tiene problemas de agua terrible, problemas de electricidad terrible, y debería de ser esto uno de los primeros puntos. Pero la forma más fácil de exponerlo, es decir, somos dos pueblos que convivimos en una misma masa de tierra isleña, porque es una isla. Pero de espalda. Pero no, para tener una idea, la República Dominicana tiene un PIB 11 veces mayor que el de Haití. Es decir, eso es mayor que la diferencia que hay entre México y los Estados Unidos. Mucho mayor. Sí, mucho mayor. Mucho mayor. Entonces, en una situación como esa, en donde un país se estanca o retrocede, porque realmente yo creo que ha retrocedido en el tiempo, con unas consecuencias para el medio ambiente, para los bosques, para la producción de agua, porque la gente vivió hasta el siglo XIX alumbrándose con velas y con lámparas de querosene o de lo que fuere. Sí, pero ya no. Y por millones de años. Sí. Ahora, la vida moderna, que se vehicula por la radio, por la televisión y por muchos medios, te induce a que la electricidad es, diríamos, el antes y el después. Claro, es el antes y el después. De la modernidad, claro. o del mundo contemporáneo, sí, no vamos a decir exacto, modernidad. Ni siquiera de la modernidad. Del mundo contemporáneo. Entonces, tener un país donde tiene 98% electrificado y otro que tiene 25% nada más. Es decir, ¿cómo tú buscas puntos de convergencia? Por ejemplo, para ayudarte a un ejemplo, sí. Un país necesita, dependiendo de lo grande que sea, pero regularmente es así, un sistema nacional interconectado de transmisión de la potencia. Bueno, en Haití no hay, no existe, son un sistema en Puerto Príncipe, un sistema en Cabo Haitiano, otro sistema en otras islas. Que nosotros sí lo tenemos. Que nosotros sí tenemos un sistema nacional interconectado que abarca toda la geografía, con excepción de la cordillera central, porque por razones de preservación no se entran por ahí las líneas. Pero toda la energía, tú puedes producir en el extremo sur y en el extremo norte, poderla consumir. Y otra cosa importante, ¿cómo se puede entonces compartir eso? Porque yo fui director nacional de planificación y en una vez pensé, bueno, pero aquí podemos quizás, aquí tenemos déficit de energía, no es que tenemos superávit, pero aquí podemos quizás tener proyectos que tengan como objetivo guardar. Exportar a Haití. Pero es imposible sin un sistema eléctrico interconectado. Es imposible. Tenemos que ir a la pausa, pero además déjame tocar algo que tiene que ver con lo que tú dices y lo que ha dicho Santiago, y es cómo esto, además de costos, además del gobierno, debe ser algo ya que la población lo tenga, se concientice de esto. Y esto se logra pues de una sola manera, por la educación.
cómo, hasta qué punto esto está formando parte de, vamos a decir, de los currículums universitarios, de las escuelas, y la diferencia, por ejemplo, con lo que hablamos de Haití, que en Haití apenas tenemos una población escolarizada, de manera que es muy difícil lograr esta concientización cuando ni siquiera pues hay pues lo mínimo, la comida que se come todos los días. Volvemos con Santiago Pérez en el próximo segmento. Bueno, Julio está aquí colapsado con yo conozco, dato de Haití. Yo que conozco bastante. Yo estuve en la Oficina Nacional de Planificación. Yo fui secretario de la Comisión Mixta Bilateral durante 3 años, dominico-haitiana, y conozco bastante, he ido mucho a Haití, pero es que hay cifras, por ejemplo, del sistema interconectado, yo lo sabía, Sí, que no existe, sí. porque yo mismo planteé algunas veces el tema, pero que el 75% En este de la momento. población, en la actualidad, en el año, bueno, a cifras del 2017, no tenga acceso a electricidad, es algo como, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es realmente, es que es otro mundo. otra dimensión Sí. del problema. Sí, es otro mundo. Pero uno lo dice, pero lo tenemos pegado. Muy pegado. No, siamés. Exacto, porque es que su tierra es la nuestra y su deforestación es la nuestra. No. Y su escasez No, de agua. Aquí se preserva mucho más Ok, Julio, los pero bosques. es el mismo cuerpo, es lo que me Sí, refiero. está bien. Es algo Es la que misma- viene. Santiago. Sí, es la misma isla. Sí, la Claro, misma isla, eso sí. Claro. Es un problema común, es lo que dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, ¿no? Es cuidar la casa común. Claro. Eh, El la planeta. isla es la común, es la de todos, es la de los dos países. Por eso, creo que en ese sentido y por lo que estamos debatiendo, me parece interesante incorporar este concepto que hablamos al inicio, que es los consorcios o la participación público-privada. Porque es muy difícil conceptualizar otro camino donde el problema es estructural. En el caso el ejemplo es muy claro, ¿no? El 70% de la población de Haití no tiene acceso a la energía eléctrica. Digamos, no, el problema es estructural. No es solamente un problema que pasa por tener o no tener buenas intenciones en cuanto al desarrollo energético, a la soberanía energética de un país. Pasa porque no existen los medios como para llegar a la producción al destinatario final, claramente. Sí. Pero aún así, yo creo que ahí la valoración de los consorcios público-privados, de la participación pública-privada, puede ser una variable de cambio, porque el Estado pasa a planificar y a suplir el rol faltante del hecho antagónico a la aparición espontánea, a planificar y sobre la planificación plantear el desarrollo. Es el soporte físico de los estados, en definitiva, tener en claro la participación, la planificación energética, como lo estamos tratando en este momento. Por eso también hablaba de 3 estadios. Un estadio inicial a corto plazo, que en el caso de mi país, como ejemplo, necesita fundamentalmente rediscutir una ley de hidrocarburos, mayor participación del Estado, crear una agencia federal que pueda coordinar las provincias, los estados provinciales que son anteriores a la República, dicho sea de paso, ¿no? El principio federal en Argentina es la aparición de las provincias y luego la aparición del Estado, unificando esas provincias. Pero la necesidad de crear una agencia federal de energía que sea quien coordine estas acciones, la gestión participativa y, como les comentaba hoy, fundamentalmente dar el salto tecnológico hacia las redes inteligentes, que permitan, mediante una discusión de una nueva ley de hidrocarburos o nueva ley de energías renovables, la aplicación en cuanto a la comprensión sistémica del consumo,
qué sucede cuando llega al destinatario final. Y en este sentido creo que es muy interesante citar el informe Brundtland del año 87, que hablaba principalmente de el cuidado, conceptualmente, el cuidado de los recursos para las generaciones futuras. En el caso de seguir por el camino del consumo indiscriminado de hidrocarburos y derivados, las generaciones futuras sí o sí van a tener que depender de energías alternativas, porque el recurso es finito, digamos. Ya se está llegando a niveles de extracción de hidrocarburos por fracking, el hecho que genera terribles impactos ambientales en distintos sectores. A ver, conceptualmente pensemos que es... ¿Cuál es la diferencia, Santiago, entre la extracción por fracking y la otra? La extracción tradicional, conceptualmente, es una perforación en donde se llega a una campana o a un reservorio de gas o de otro hidrocarburo, de petróleo básicamente, y en función de esto se extrae por la vía tradicional. El fracking no solo va a mucho más profundidad, ronda entre los 4, 6, 8 kilómetros, 4 kilómetros de profundidad, no menos de 2.000 metros, en donde a esa profundidad se inyecta básicamente agua a muy alta presión, es decir, ya tenemos un consumo de otro recurso que también es finito, es decir, otro recurso que potable sirve para la vida humana, pero acá lo estamos usando para otro tipo de uso de energía. Y esa inyección de agua a muy alta presión se hace con algunos productos químicos que son altamente nocivos para cualquier sociedad. Eso genera fracturas en la roca y de esa manera se puede extraer hidrocarburos que, dicho sea de paso, son de mucho menor calidad a el petróleo que se extrae por vías normales, por vías tradicionales, pero en definitiva es como sacarle el último jugo, la última gota que puede tener un yacimiento. Tenemos el ejemplo de Vaca Muerta aquí en la Argentina, en la Patagonia, en Neuquén, en donde la extracción por fracking está haciendo estragos ambientales, o en el caso de Mendoza, donde aparecen fisuras tan importantes que algunos ríos o desagües de la montaña tienen aparición de un gas, aparentemente es el gas que se coloca en las campanas de los yacimientos, y eso sale al exterior. Entonces tenés igniciones de fuego espontáneas en sectores donde, en el medio de lagos, en el medio de ríos, hay ignición espontánea de gases. Y eso podría, Santiago, he escuchado del fracking, también inducir a movimientos sísmicos. No es tan importante, digamos, la opinión de la mayoría de los geólogos es bastante tranquila en ese sentido, porque no es tan importante como para inducir movimientos sísmicos, pero sí lo suficiente como para contaminar napas freáticas o napas de agua profundas, que esa es una preocupación importante, sí, digamos, porque, a ver, tampoco hablemos de que esto se sucede en un ámbito inocuo, ¿no? Acá se está penetrando muchísima profundidad y en el camino se está contaminando o se hacen permeables distintas napas que se encuentran en distinta profundidad. No es reversible, digamos, la contaminación una vez que se produce es expansible, no es reversible. Hecho que genera muchas controversias, muchísimas controversias a partir de este último factor que les decía de la sustentabilidad. Seguridad, disponibilidad y sustentabilidad son los tres pilares de llevar adelante una estrategia energética, pero no podemos olvidarnos de ninguno de esos tres, o sea, fundamentalmente pasa por ahí. Y a largo plazo, la consolidación de estas exploraciones y mayor cantidad de desarrollos, lo que va a hacer, en definitiva, es, a través de distintas acciones, consolidar la soberanía energética. Pero para esto tenemos que pasar por una infraestructura inteligente que pueda entregar energía y recibir energía, cosa que hoy en día no se puede. Una infraestructura llevada adelante a partir de un proceso de exploración, y eso es pura inversión que el Estado tiene que hacer.
no es inversión al azar, y acá vamos con una característica, no es al azar. Hace 2 años tuve oportunidad de estar en el proyecto ARSAT, ir a pasar prácticamente unos días en relación al satélite ARSAT, y algo que hablaba con la gente del INVAP, que era la empresa público-privada que llevaba adelante el proyecto, es que nos decían, estos satélites tienen una muy alta capacidad, fundamentalmente en desarrollo de cultivos, producción, cuánto son favorables las tierras en ciertos lugares o en ciertos territorios como para llevar adelante distintos tipos de producción agropecuaria, y también qué pasa debajo de la corteza. Y ahí como que prendieron muchas luces, ¿no? Y digo, sí, con estos satélites podemos saber dónde hay agua, dónde no hay agua, dónde hay petróleo, dónde hay yacimientos de gas. Digo, bueno, entonces la exploración no es tan al azar. No, claramente te dicen. Cuando la exploración se sienta en un lugar, es porque saben fehacientemente que en ese lugar van a encontrar lo que buscan encontrar. Digamos. Entonces, eso también es tener en cuenta que la exploración no es azarosa, es un desarrollo necesario y es una decisión que tienen que tomar los gobiernos, claramente. Bueno, pues viendo esto que tú dices, Santiago, vemos entonces que aquí que mucho que se ha amagado, vamos a decir, en cuanto a si hay petróleo o no. Ojalá que no. Sí, Julio siempre ha dicho que esto no es conveniente para los pueblos, pero según lo que tú has explicado, pues ya pudiera haber seguridad si hay o no. ¿Es cierto esto? ¿Hay seguridad con estos satélites en cuanto a si hay petróleo o no en algún territorio? Te digo, no es un tema que manejo ni mucho menos, pero en verdad cuando tuve la oportunidad de charlar varios días con los científicos del INVAP, que en realidad el diálogo iba por otro lado, iba por saber cuál era la variable de oportunidad que tenían esos satélites argentinos en el espacio exterior. Bueno, nos decían, no es solo telecomunicaciones fundamentalmente, pero explotación del territorio en un segundo orden que no es tan segundo orden, sino que es muy importante en el caso de situaciones en donde la energía es escasa, donde la energía busca de alguna manera suplirse por otros factores. Es decir, la variable tiempo en este sentido y estar por delante de la exploración, sabiendo fehacientemente cuáles son los sectores de mayor potencial, es fundamental, es estratégico. Y ese rol tiene el Estado, porque también tiene que estar bajo 7 llaves, digamos, tiene que estar con la reserva necesaria para que sea uno de los factores o secretos, entre comillas, que un Estado debe tener sobre su territorio. Si no, es un problema. Santiago, si no nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo y para terminar, pues quiero como que le des un cierre al futuro de la región en cuanto a la diversificación y cómo, pues, vamos a decir que darle un giro a nuestras matices energéticas en los países de Latinoamérica. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el futuro inmediato que ves? Yo creo que fundamentalmente los estados tienen que acordar una política conjunta de desarrollo regional. ¿Tender a un sistema energético integrado? Sí. Hay casos en particular, como el que citábamos hoy, entre Haití y República Dominicana, como para dar un ejemplo, en donde no tener ese equilibrio pasa a ser un problema mayor que intentar unificar regionalmente, en este caso, los dos países. Pero en el contexto latinoamericano, donde tenemos un gigante como Brasil y con otros países con muchísimo potencial como para llevar adelante otras energías, el desarrollo de energías alternativas a partir de la implementación de nuevas tecnologías, a partir de la implementación de nuevas investigaciones que lleven a mayor desarrollo de las tecnologías existentes, sin ir en detrimento de la sustentabilidad, creo que es la variable de cambio.
no va a pasar por otra decisión que la de los estados de llevar adelante, como nos ha pasado en la Argentina, durante 15 años, 15, 20 años prácticamente pasamos de ser exportadores a importadores de energía. Ese equilibrio tiene que superar al gobierno de turno, comprender que es un problema de Estado. El Estado somos todos, el gobierno es de turno, pero ese gobierno de turno tiene que tener en claro que el bienestar del Estado tiene que estar por arriba de los tiempos electorales. Bueno, vemos que también en esta decisión tiene mucho que ver la corrupción. La corrupción, hemos hablado mucho pues de estos temas últimamente con las diferentes elecciones en los países latinoamericanos, y también nos queda claro en este programa que Latinoamérica le queda un camino muy largo en el que trabajar por esta diversificación energética en energías limpias, y mucho más todavía aquellos países como nosotros que no tenemos petróleo. Santiago, ya no tenemos más tiempo, pero creo que se ha presentado un panorama bastante claro de lo que son las matrices energéticas tanto de Argentina como de Latinoamérica, y hemos hablado un poquito también de la nuestra, y cómo tenemos que trabajar desde la educación hasta las políticas de Estado para que sea una realidad este paso a las energías limpias o renovables, no solamente porque el petróleo es finito y el gas natural también, sino también por la contaminación en el ambiente que nos influye muchísimo. Así es. Bueno, agradecerte, Santiago Pérez, arquitecto urbanista desde Buenos Aires, quien está con nosotros y ha estado ya en otros programas anteriores. Muchísimas gracias, Santiago. Hasta pronto. Hasta la próxima. Y a ustedes, amigos, también nos encontraremos mañana.